por destacar esa hermosa filosofía o cosmovisión que tienen los pueblos indígenas, en el fondo, de la relación entre las personas y con la madre tierra. Yo creo que en el fondo ha sido como uno de los baluartes del movimiento desde octubre y desde mucho antes, Sí. ese sentimiento que en el fondo nos tiene como desde adentro igual. Yo creo que hemos aprendido mucho del pueblo mapuche, de los pueblos indígenas, y tenemos que aprender mucho más todavía. Entonces, te agradezco y bueno, ahora damos la palabra a las personas que quieran hacer alguna consulta, exponer algún tema. El ideal es que seamos como claros en nuestra consulta y tratemos de no explayarnos más allá de 5 minutos idealmente para que podamos participar todos. Así que doy la palabra, no sé quién. La idea era que se anotaran en el chat igual, por si es que, para ir ordenándolos. Sí, por favor, si gustan ir anotándose en el chat para ir dando la palabra por orden. Y para que Sandra nos pueda explicar de acuerdo a sus conocimientos y su experiencia. No veo el chat. Acá, Irene, por favor, ahí te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, Sandra, por tu participación y ponencia. Mira, yo tengo dos preguntas o alcances, no sé, desde mi ignorancia respecto del tema, y que tiene que ver con cómo se puede hacer o operacionalizar un Estado plurinacional, en el sentido de cómo funcionaría, por ejemplo, un Congreso, cómo sería la elección de los representantes, cómo se relaciona el reconocimiento de las instituciones en instancias, iniciativas que van a converger en un Estado plurinacional. Eso por una parte. Y la segunda pregunta, ¿qué significa en la práctica que los pueblos indígenas tengan soberanía en un Estado plurinacional? ¿Listo? ¿Puedo? ¿Cristian? Ya. Irene, gracias por la invitación, que estuve en contacto contigo de esta orgánica y por tu pregunta. En verdad, respecto de cómo se estructuraría el Estado plurinacional, es una cuestión debatible, porque en el fondo nosotros como pueblo indígena aspiramos a la libre determinación, a la autodeterminación, y ya llevamos mucha, digamos, debate y conversatorios en torno a esto como pueblo mapuche, y hay enfrentamiento, por ejemplo, de tener un parlamento autónomo, ¿sí? Como se estructuraría, o sea, semejante a lo que ocurre con los vascos en España, ¿ya? Entonces, sería un Estado autonómico en ese sentido, y tendría su propio parlamento, ¿ya? Que se tendría que conversar con el Estado, porque el Estado igual es un ente que regularía, digamos, a los demás naciones, pero en ese sentido debería tener ese parlamento autónomo, porque son temas y, digamos, necesidades, problemáticas que son propias de los pueblos. Entonces, ese, digamos, es una de las
aspiraciones del pueblo mapuche a tener su parlamento autónomo. Y la otra pregunta es de la soberanía. La soberanía en ese sentido tiene que ver con la libre determinación, la soberanía política, ¿ya? Es decir, que nosotros podemos podemos representarnos, podemos elegir nuestros propios representantes, y eso nos ayuda, eso contribuye a la soberanía principalmente política, territorial también, y en torno a los diversos temas que constituyen a una nación. Gracias. Ahora damos la palabra a Estel. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Marimar, Damián, Sandra, muchas gracias por su exposición bastante clara. Tú señalaste, digamos, hiciste un repaso por la historia en términos de cómo se construye el Estado-Nación en Chile y cómo en términos de las leyes, ¿cierto?, del derecho se va configurando esta idea de Estado-Nación. Mencionaste, ¿cierto?, estos ensayos, reglamentos constitucionales del siglo XIX y, bueno, y los que todos sabemos se han construido en el siglo XX. Mi pregunta tiene relación con eso, tiene relación con la idea de Estado-Nación que se ha configurado como modelo en América Latina, que como sabemos se extrae de Europa, ¿cierto? Es un modelo colonialista, ¿cierto? Europeizante, racializado, pero también con un fuerte anclaje dentro del sistema, que, bueno, liberal, capitalista y hoy día neoliberal. Entonces, esta tradición conservadora que se traduce en una sociedad hoy día ultra derechista, diría yo, y con muchas dificultades para generar reformas. Tú ya lo mencionaste, Lamien, cuando mencionas, bueno, esto emana de las Naciones Unidas, emana del Convenio 169, pero en realidad son convenios que, a mi juicio, tienen que ver con leyes también que salen de un otro, ¿ya? De un otro, que no necesariamente emana de las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la importancia que tú le otorgas entonces a la idea de descolonizar la idea de nación y de la sociedad? Porque por más que hagamos leyes, ¿cierto?, vamos a estar siempre enfrascados con una cosmovisión que se traduce en esto que tú ya mencionaste. Entonces, es importante preguntarle también a los pueblos originarios y es importante hacernos la pregunta porque ¿qué es lo que estamos entendiendo como nación? Eso es la mía. Yo creo que ahí hay un debate que también se ha dado a nivel de Estado y de crear en el imaginario de la sociedad chilena de que nosotros queremos ser autónomos, independientes de un Estado y irnos en contra de un Estado. Sabemos que hay un Estado, pero como naciones diferenciadas y con esa identidad, o sea, es una nación que tiene una identidad cultural propia, identificable y viva. O sea, esa identidad es lo que diferencia del Estado y de la nación, ¿ya? Entonces, como naciones, nacionalidades identitarias, étnicas, históricamente construidas, porque también es un proceso, como tú dices, que se ha ido construyendo. Ya hoy día los procesos sociales son vivos y vamos también como pueblos indígenas, estamos siendo expuestos, digamos, a distintas influencias e ideologías del mismo sistema económico, de la forma de vivir. Por eso, como filosofía de vida en el centro está de esa nación y que yo creo que es compartido también respecto a los otros pueblos indígenas a nivel latinoamericano, que tiene que ver con la filosofía del buen vivir, que no es algo que recién están haciendo, que se está
sino que es algo propio de los pueblos, o sea, es intrínseco a los pueblos respecto al buen vivir, a que nosotros podemos vivir en armonía con el resto y crear un sistema también que respete, digamos, esas individualidades, esas subjetividades también que tiene la naturaleza, que tienen las personas y que tienen los pueblos, porque el pueblo aymara y mapuche compartimos lo que es pueblo, pero tenemos también visiones que se diferencian, ¿ya? Formas políticas también, el ejercicio de la justicia también es distinta a la del pueblo mapuche con el pueblo originario y en torno al pueblo aymara, pero también en torno a eso hay un cuerpo también que no, respecto a lo que tú decías de Naciones Unidas y los cuerpos de derechos humanos a nivel internacional, que también se deben ajustar y que muchas veces pasan a llevar, digamos, algunas prácticas propias de los pueblos y no están consideradas ahí, deben ser actualizadas. Pero pienso que en ese sentido hay que descolonizar el sistema, descolonizar las mentes de las personas también, nosotros. Y el Estado racista, o sea, el neoliberalismo, el paradigma neoliberal, se sirve y necesita una institucionalidad racista. No se puede, no puede sobrevivir sin eso, sin ejercerlo. Que nosotros decimos hoy día no existe el racismo, o existe menos racismo, más racismo. El racismo sigue vivo porque es institucional. Y eso es lo que hay que erradicar del sistema, como sistema. Y desde ahí viene, digamos, el aporte que las naciones indígenas pueden hacer respecto a eso. Muchas gracias. Eloísa hizo una consulta en el chat directo, pero nos gustaría que la pudiera formular así a viva voz para todos. Bueno, era un ejemplo. Era un ejemplo ese. Espérate, que mi marido tiene encendido el... ¿Ya? Ahora sí. Era un ejemplo. Lo que pasa es que, si bien yo estoy de acuerdo con la filosofía de los pueblos originarios y todo lo demás, lo que no me queda claro es a dónde termina una cosa y dónde termina la otra. Entonces yo puse un ejemplo nada más ahí. Y ella dice, Sandra dice, yo no, o sea, nosotros queremos saber y queremos autorizar si alguien va a venir a explotar los recursos de nuestros territorios. Ok. Y de aquellos que no son los territorios de los pueblos indígenas, ¿quién va a autorizar a las personas que sean oriundas de alguno de esos pueblos indígenas? O sea, ¿por qué ellos no tienen que pedir permiso y nosotros sí tenemos que pedir permiso al otro lado? O sea, yo no puedo decir que formo parte de un pueblo originario porque no lo soy, si bien estoy de acuerdo con su filosofía de vida. Pero no puedo llegar ahora y decir, quiero ser mapuche, no me van a aceptar como tal. Entonces me da la impresión, tengo la sensación, y por eso lo pido que me lo aclaren, tengo la sensación de que no es justa la medida. O sea, uno tiene que pedir permiso, los otros no. No sé si Sandra me lo puede aclarar. Bueno, lo que pasa es que detrás de esto que tú mencionas como el tener que no pedir permiso, no, tiene que ver con el tratamiento que ha dado el Estado al pueblo mapuche, que lo ha despojado de sus tierras. ¿Le pongo volumen al mismo? No te oigo.
Parece que hay un problema con el micrófono, Sandra. No se está escuchando en este momento. Sandra, ¿estás con señal? Al parecer, ahora sí. Ahora estás con micrófono y señal, ¿cierto? ¿Sandra? No se escucha. Quizás que desconecte el audífono y hable con el micrófono directo del aparato. Eso mismo iba a opinar. A ver, ahí. Ahí sí. Allá. Bueno, esta es una lógica también que hay detrás respecto al despojo de tierras del pueblo mapuche, que es, digamos, el problema central respecto a los conflictos con el Estado de Chile. El despojo de las tierras fue sin permiso, fue un robo, y fue un robo que significó violaciones a los derechos humanos, muerte, exterminio. Ya no lo lograron, pero fue así, fue aberrante, ya fue atroz. Entonces, hoy día, quizás no sé qué tanto en las comunidades uno tiene que pedir permiso para entrar a las comunidades. Yo creo que las comunidades son mucho más de apertura frente a la persona que se sabe que no va a venir a explotar esa tierra y la va a destruir y va a sacar sus productos y se los va a llevar, porque la idea del pueblo mapuche es comunitaria, ya es de solidaria. Entonces, en torno a eso, si alguien tiene que pedir permiso, yo creo que es algo que digamos, históricamente el Estado nunca pidió permiso, pero estamos hablando del Estado. Ahora las personas, yo creo que no habría como problema respecto a si alguien quiere pasar, pero si alguien quiere explotar esa tierra y alguien quiere sacar esos recursos, llevárselo y destruir esa tierra, yo creo que nadie, por mucho que pida permiso, no van a dejar entrar. Gracias. Pero, perdón que interrumpa, pero al revés sí, que era la segunda parte de mi pregunta. O sea, podría venir alguien del pueblo mapuche, de los pueblos de Aguita o lo que sea, a zonas que no son de su territorio, y no tendría que pedirle a nadie si quisieran hacer una explotación de algo, poner una mina, explotar los bosques o lo que sea. O sea, tienen que pedir autorización. Bueno, el derecho internacional dice que sí, los pueblos indígenas deben ser consultados de cualquier medida administrativa o administrativa, no sé, de particulares, frente a un proyecto que afecte a los pueblos indígenas. Si van a realizar un proyecto como, por ejemplo, no sé, la hidroeléctrica en el Alto Biobío, eso debió haber sido consultado, pero como el convenio no está ratificado, llegó y se hizo y se operó como siempre se opera, dando dinero a cambio de una tierra y se compra esa tierra y hubo un despojo de esa naturaleza. Pero hoy día está reglamentado en el sentido de que se debe consultar a los pueblos indígenas si se va a hacer algún proyecto de inversión o cualquier turístico, lo que sea, se debe consultar, porque puede que esa tierra o ese territorio tenga alguna connotación para el pueblo mapuche de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo al uso de esa tierra histórico que a lo mejor hubo. Sí, eso yo lo entiendo y estoy de acuerdo, pero yo digo al revés. ¿Qué pasa si alguna persona de los pueblos originarios quiere explotar una zona que no es parte de sus territorios? ¿A quién le consulta? Es que al revés no sé, yo creo que lo que se da al revés es la recuperación territorial.
Ahora, si es el pueblo mapuche organizado a través de una institucionalidad que quiere hacer un proyecto X en cierto lugar, tendrá que ir a los conductos, no sé, regulares, me imagino, que tiene que ver con bienes nacionales, del uso de ese lugar. Pero si es un territorio que históricamente a lo mejor perteneció al pueblo mapuche, está haciendo ocupación, como se hace hasta hoy día, es la restitución territorial de esas tierras. Me gustaría hacer una pregunta. Perdón. ¿Se puede disculpa. preguntar? No queda tiempo ahora. No, sí queda tiempo. Lo que pasa es ya. que hay que anotarse en el chat para poder hacer la pregunta. ok. Ahora le toca el turno de preguntar a Javier. Por favor, se anota en el chat para darle la ¿Cómo se anota en el chat? palabra a continuación. Vamos, Javier. Hola, buenas noches o tardes a todos. Gracias, Sandra, por tu exposición. Me parece interesante el tema. Aquí desde Valparaíso, con el núcleo de la Quinta Región, hemos discutido este tema y la importancia que tienen los pueblos originarios para la historia chilena, también constitucionaria, ¿no? Las tradiciones. Es importante rescatar las tradiciones, sobre todo el idioma. El idioma es importante, por mucho que yo no tenga raíces de pueblo originario. Podría ser que soy un inmigrante, ¿no es cierto? Un inmigrante, pero de los reconocidos, de los que no se molestan, los que no molestan, ¿no? Pero reconozco la importancia del pueblo originario, de los pueblos originarios. Pero, dicho eso, siento que hay una cierta... hay un cierto uso del lenguaje que me parece que confunde un poco, porque puedo entender lo que es un Estado plurinacional, ¿ya? Es un Estado plurinacional, reconoce distintas naciones dentro de un Estado unitario, pero cuando hablo de un Estado dentro de otro Estado, eso va a llevar innegablemente a un conflicto. Entonces habría que definir, o es un Estado dentro de un Estado, significa que tendríamos que separar el territorio. Chile quedaría dividido en la mitad, un Chile que es originario, de pueblo originario, y un Chile que es para los otros. O es un conjunto, es un territorio en común, que lo compartimos, y los pueblos originarios se les reconoce su derecho originario a tener ciertas garantías, ¿no es cierto?, y ciertos privilegios reconocidos por todos, y que sean así como un ejemplo, el cupo que tienen los pueblos originarios en la posible asamblea constituyente, o en la asamblea constitucional, en la convención constitucional. Entonces creo que un Estado dentro de un Estado me conflictúa un poco, pero sí comparto plenamente lo que es Estado plurinacional, que dentro del Congreso, que dentro del nuevo sistema político que generemos en conjunto como nación, tengan los espacios que se requieren para que, como tú pusiste en tu exposición, puedan los pueblos originarios instalar sus demandas, proponer leyes que sean favorables para ellos, pero de la otra modo, un Estado dentro de un Estado, y tengo que hacer ahí eco de las palabras de Eloísa, significa que nosotros vamos a tener que pedir permiso para entrar al pueblo, al territorio, al Estado de los pueblos originarios, pero ellos van a poder transitar libremente por el resto del país. Entonces eso provoca una dicotomía y posiblemente un conflicto a futuro. Entonces me gustaría que aclaráramos el concepto de Estado dentro de un Estado o Estado plurinacional. Eso. Gracias. Sí, quizá, digamos, lleve a confusión, pero es un Estado plurinacional. No es los mapuches como un país o los aymaras como un país, sino que es un Estado plurinacional, como una nación, no como un Estado-nación. Un pueblo-nación mapuche o pueblo-nación aymara dentro de un solo Estado. Eso entonces estamos hablando de lo que yo hacía hincapié recién. Un Estado plurinacional reconoce distintas naciones en un Estado unitario, ¿sí? Sí, un Estado unitario. Perfecto. Un Estado, varias naciones. Perfecto, que es lo que tiene que cambiar en la Constitución, porque hay un Estado y una nación.
Y Sí. todos los otros reconocimientos constitucionales que entraron al Congreso, los reconocimientos constitucionales de pueblos indígenas que entraron al Congreso, que han sido varios, no han prosperado por eso. Porque no Completamente se de acuerdo. reconoce, sí, solamente siempre una nación, y no se reconoce las distintas nacionalidades indígenas en este caso. Sí. Agradecido por tu respuesta, Santi, y tu aclaración. Gracias. Gracias a ti por tu pregunta. Claudia, ¿quería la palabra? Hola, gracias. La verdad es que yo quería como ver un poco vincular el tema, pedirle a Sandra si nos podía vincular un poco la contingencia, la crisis sanitaria, con lo que está pasando hoy día con las comunidades mapuche o indígenas, digamos, y cómo el reconocimiento constitucional de cierta forma hubiese o aporta o en su visión aportaría a mejorar las condiciones en que ellos están enfrentando la crisis, porque yo me imagino que no la están enfrentando de la misma forma que el resto por un tema que ahí hay muchas cosas que no se han resuelto todavía. Si se pudiese referir un poco a eso, a lo que está pasando hoy y a esta situación de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Bien. Respecto a la pandemia, hemos hablado con algunos lamien del sur, de Puerto Saavedra, del Budi, de allá de Pillanlelpún, de Panguipulli también hemos estado últimamente conversando con ellos. Y lo que hemos visto hasta ahora es que los lamien de comunidades están mucho más preparados que los que vivimos en la ciudad. Y que de la sociedad que viven en la ciudad están menos preparadas que los que viven en comunidades, porque los que viven en comunidades están aislados, siempre trabajan en el verano para reunir todos sus recursos para el año, entonces pueden enfrentar de mejor manera, digamos, esta pandemia que nosotros los que estamos acá en la ciudad. Sí, lo que, digamos, se ha mostrado también en los medios respecto a los cordones sanitarios, que ellos están muy preocupados respecto a eso, que las personas lleven el virus y que sean irrespetuosas respecto a eso y en ese sentido sean personas egoístas, porque van a su segunda vivienda, y lo han dicho así como los de Panguipulli, Lago Calafquén, van a la segunda vivienda, pero no van a la segunda vivienda personas que no sé, no tienen recursos. Son personas muy acomodadas y son las personas que ellos han visto que son las que han traído ese virus, lo han llevado de acá para allá, no sé. Pero bueno, yo creo que eso ha también fortalecido lo que son las identidades territoriales, de unirse frente a también a proteger su salud, en este caso, porque tampoco está, digamos, un remedio mapuche como para protegernos del coronavirus, entonces tienen que tomar esas medidas más de resguardo. Ahora, del reconocimiento constitucional, la posición de los pueblos indígenas frente a ser integrantes en este debate, nosotros vemos exclusiones tras exclusiones, porque se resolvió bien el tema de la paridad de género, se resolvió la participación de los independientes y la participación de los pueblos indígenas quedó suspendida. Y pudiendo haberla retomado ahora en marzo, no se retomó. Entonces, lo que está detrás de eso es que obviamente los pueblos indígenas somos los que también más, digamos, estamos pendientes de que este paradigma de Estado neoliberal ya no tiene más vida, no puede seguir vigente en nuestro país, reglamentándonos a todos. Entonces, lamentablemente esperamos que esto en el futuro se resuelva. Es lamentable pensar que se está pensando en cuota de pueblo originario.
yo creo que el mecanismo de participación en este debate debería ser de otra manera. Muchas gracias, Sandra. Tengo a 6 personas en lista: Andrés, Tatiana, Patricia, Francisco, Ariel, Jaime. Doy la palabra ahora a Andrés, por favor. Aló, Andrés. Maymari, también Sandra, ¿cierto? Gracias por la presentación que ha efectuado, ¿cierto? En breves minutos. Estamos con problemas de internet acá porque estamos en Puerto Saavedra. ¿Se escuchan bien ahí, no? Sí. Ya. ¿Aló? No, sí, estoy, no, sí, estoy aquí. ¿No se escucha? Oh, oh. Sí se escucha, Andrés. Sigue con tu consulta. Ya, pero no importa, sí, dígale que estoy con... Oh, no se escucha. Nosotros sí sí, le escuchamos. ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha. Ahí sí. Ya, dale. Dale. Pido la disculpa porque estamos con problemas de internet acá en Puerto Saavedra. Bueno, en primer lugar agradecer a la mía Sandra, ¿cierto? Con la presentación. Yo sé que hay un tema sumamente importante con lo que hemos estado debatiendo bastante tiempo como pueblo, ¿cierto? En la 9ª región, particularmente, hemos estado debatiendo casi siempre con las organizaciones mapuches a lo que actualmente estamos viviendo nosotros acá en la región y al país, el mundo, por toda esta enfermedad del COVID, ¿cierto? Y yo particularmente trabajo en salud y soy encargado de la salud intercultural acá en la comuna y en la región. Hemos estado participando también en la mesa regional, a nivel nacional también. Hemos llevado bastante este tema de que cómo vamos a abordar de estas políticas interculturales o desde la modificación de la Constitución que hemos estado discutiendo. Ahora nosotros precisamente alguien mencionaba, si alguien puede, un mapuche tiene la libertad de ingresar a un terreno no mapuche y como el mapuche tiene que solicitar autorización al terreno mapuche. Me llama bueno, hay varias cosas, porque nosotros aquí en la región hemos estado trabajando lo que es la ley de salvaguarda, no sé si la han escuchado. Es una ley que viene a salvaguardar la medicina tradicional en los territorios. Esos territorios que tienen que ver con dónde están los lagüenes en un territorio que ya prácticamente perdió el pueblo mapuche, por despojo, por historia, por lucha, y que hoy día prácticamente hay instituciones, por ejemplo, CONAF y personas que son dueños de los fondos, por ejemplo. Nosotros como parte de la medicina tenemos que tener la autorización para ingresar a ese territorio que ya no son parte nuestro, ¿cierto? Por historia el pueblo mapuche siempre hizo medicina, siempre tuvo la libertad de buscar su medicina mapuche y no teniendo las autorizaciones de un territorio que fue despojado después del pueblo mapuche, ¿ya? Entonces, cuando habla de este mecanismo, de la modificación, del cambio constitucional que pide el pueblo mapuche, para nosotros es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque hoy día la distribución presupuestaria que tiene el Estado para los pueblos originarios es sumamente, hay una tremenda diferencia referente a la modificación, a la entrega presupuestaria para generar un desarrollo, una autonomía desde la medicina mapuche. Precisamente hoy día, cuando hablamos del COI, hoy día hemos tratado de implementar un modelo en la región, un modelo de que pueda nuestro pueblo mapuche acceder a este beneficio que son su propia medicina, no lo han podido tener.
porque los territorios, en nuestro territorio, que además vivimos en un lugar de hacinamiento, nosotros, en nuestro propio territorio mapuche, que nos vinieron a dejar despojados, ¿cierto? Hoy día tenemos que pedir autorización a un lugar X particulares donde están toda la medicina mapuche, porque no hay ninguna ley que faculte que nosotros podamos buscar al libre espacio, ¿cierto?, para poder aplicar este mecanismo para nuestra gente. Estoy hablando de la medicina tradicional, ¿ya? Entonces, quiero comentar una experiencia hace como dos meses atrás. Un machi, una autoridad tradicional, fue a buscar remedios mapuche a un territorio particular, que era territorio mapuche, ahora está dueño una persona X, que no es mapuche. El machi tuvo que irse detenido por haber ido a buscar la WEN para su propio pueblo. Entonces, si la Constitución hoy día hubiera una modificación, porque alguien me hablaba, sí, probablemente a lo mejor hay que hacer leyes y muchas más leyes, pasan la misma situación con la ley 19.253. Lo mismo del convenio 169, claro, es un convenio, pero es un convenio, es una ley que, claro, hoy día pasa a ser convenio, pero no está incorporado dentro de la Constitución. Entonces yo creo que cuando se habla de esta modificación, cuando queremos una participación democrática, queremos una política pública que sea pertinente a la realidad de la demanda del pueblo originario, sería distinto. No sé, hay muchos temas que podríamos abordar, pero yo quiero más que nada poner en pie esto sobre la mesa, ¿cierto? Y agradecer a la Sandra también que haber compartido un poco este tema que muchas veces nos preocupa a nosotros en la 9ª región. Gracias. Mañún Lamin. Sandra, la palabra. Mañún Lamin Andrés, de haberse podido conectar con nosotros con todas las dificultades y haber aclarado algunos hechos que están ocurriendo también en el territorio y que tienen que ver con esta forma de hacer política el gobierno con el pueblo mapuche, ¿ya? Y que las dificultades siguen vigentes y aún más, o sea, sobre todo lo que tiene que ver con el derecho de propiedad, yo creo que es lo que más nos ha dañado como pueblos, a la propiedad privada. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Patricia Beltrán. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría que Sandra profundizara un poquito más o a lo mejor diera algunos ejemplos o hiciera una diferencia entre lo que es el rol del Estado hoy en día, un rol subsidiario, a ese Estado que aspira a ella y que a lo mejor todos aspiramos, que es un Estado plurinacional. Eso me gustaría que nos dijera. Bueno, el Estado subsidiario, en verdad, con el Estado plurinacional son incompatibles. Porque es una visión, digamos, egoísta, individualista. Y en eso nos hemos un poco convertido esta sociedad chilena en individualista, que hoy día con el movimiento de octubre, con la pandemia, ha ido afloreciendo desde las comunidades la solidaridad. El Estado subsidiario no tiene ni una solidaridad con nadie, solamente con los grupos fácticos, los grupos que le dan vida a esa visión de mundo, ¿ya? Que está centrado solamente en lo económico y donde lo político se somete a lo económico, ¿ya? Y se mantiene de eso, le da vida, le da dividendos principalmente personales, porque la vocación pública está perdida dentro de los mismos parlamentarios, dentro del mismo Congreso, está perdida. O sea, ellos se sirven a sí mismos, ¿ya? Entonces,
Hoy día el Estado subsidiario no compatibiliza con nosotros. Nosotros hablamos de una economía solidaria, de una economía que no crea pobreza, de una economía donde todos los recursos de un país se pueden poner al servicio de todo en forma igualitaria, con una formación también de las personas respecto al uso de esos recursos, respecto a la seguridad, respecto a, no sé, pues hoy día yo creo que lo más terrible es que la AFP, y estamos mapuche y toda la sociedad metida en la AFP y estamos perdiendo eso, ¿ya? Y nuestro futuro, nuestra jubilación va a ser pésima, o sea, pobredumbre, no nos vamos a poder sustentar frente a un Estado que sigue siendo capitalista, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos mantenemos en ese sentido? Y por eso hay que cambiar esa lógica. Y los pueblos indígenas tienen un bagaje en ese sentido. De antes de la llegada de los colonos podía mantenerse a sí mismo, y todavía lo puede hacer en comunidades, todavía las comunidades se pueden autosostener, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros estamos ya en una sociedad donde el tener es muy, está como en la lista de nuestras prioridades, el tener cosas y acumular por acumular. En verdad no lo necesitamos, si lo analizamos en profundidad no lo necesitamos. Entonces la vida simple del mapuche antiguo, digamos, yo creo que puede sostener una economía respetuosa. Solidaria. Solidaria, esencialmente. Encantada, señora, mucho gusto escucharla. Muchas gracias por la consulta. Eso también es lo que en el movimiento social se ha impregnado, sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes dicen, ¿cuál es mi identidad? ¿Es la identidad neoliberal? ¿A dónde los ha llevado la identidad neoliberal a los jóvenes? Está vacía, está totalmente vacía. Entonces, son los jóvenes los que están, digamos, ahí, iniciaron la lucha, nosotros también apoyándolos y todo en ese movimiento, y ellos aún más exigen cosas, o sea, exigen en el sentido de que la participación no es por edad, por un grupo, o sea, que está de 18 años para arriba, sino que ellos dicen, no, si la legislación está diciendo la responsabilidad penal al adolescente empieza de los 14, entonces también desde ahí podríamos, desde antes, ejercer, digamos, participación política directa, que es lo que estamos reclamando, porque nuestros representantes, o lo que votamos y elegimos representantes, no están representándonos a nosotros. Nunca ellos nos dicen qué proyecto tienes tú, qué visión tienes tú como para mejorar esto en tu localidad, en tu municipio, en tu comuna. Nos preguntan eso, no nos preguntan, ellos nos traen el proyecto hecho. Y más o menos si es con la línea política de alguien, bueno, no sé, bueno, lamentablemente la política está, es corrupta, se corrompió con el poder económico, se corrompió. O sea, nosotros como pueblo mapuche no podríamos llegar a ocupar un cargo político en las condiciones actuales, como una persona puede entrar a la política con todas las limitantes que hay. O sea, y eso que mejora un poco. Así es, justamente. Ahora, muchas gracias, le damos la palabra a Francisco Silva. Francisco. ¿No se escucha, Francisco? Bueno, vamos a esperar a Francisco.
Por mientras, vamos a dar la palabra a Ariel Antillanca. ¿Te escucha ahí? Ariel. Yo no sé si me escuchan. ¿Quién está hablando? Jaime Te Fica. escuchamos, pero no lo vemos. Ah, perfecto. Te escuchamos, perfecto. Jaime Fica. Me Dale. interesa que me escuchen. Gracias, Patita. Hola. Sí, Jaime, por favor, formula tu pregunta mientras Agradecer de también partida a la se persona puedan que está comunicar exponiendo, personas. Sandrita, y saludar a todos los que están presentes, los que no tenemos Estado. Ese es el tema central aquí, yo creo. No tenemos Estado. Si ustedes se recuerdan, las banderas que se alzaron en la movilización de Chile, estos días desde octubre en adelante, fueron las banderas del pueblo mapuche, que el pueblo que siempre ha defendido el paraíso de la tierra, que era este suelo. Y los que no tenemos Estado vamos a seguir reclamando. Tenemos un equipo arriba, ¿cierto? Que son los empresarios, que son los que compran a los políticos, a las Fuerzas Armadas, a los medios de comunicación, y ellos son los dueños. No hay más. Nosotros no tenemos Estado. Y sería bueno que empezáramos a centrarnos allí, en este Estado que debemos construir para todos, y que sea realmente plurinacional. ¿Te fijas? O sea, cuando uno dice, se confunden aquí las palabras, que el pueblo mapuche va a tener que pedir permiso para entrar a otro lado, o nosotros vamos a tener que pedirle permiso para entrar al territorio mapuche. No es ese el tema. El tema es que no tenemos Estado. Y cuando no tenemos Estado, tenemos que buscar la forma de conseguir que este Estado, además, este nuevo Estado, respete y consagre el respeto a los tratados internacionales, porque estos son plurinacionales, o sea, son supraconstitucionales. Todos estos acuerdos son supraconstitucionales. Y si no partimos haciendo que se respete en esa dimensión, vamos a seguir no teniendo Estado. Así que no solamente perdieron en la tierra los pueblos originarios, sino que todos perdimos la posibilidad de tener un Estado. Eso quería apuntar yo, amigos. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Damos la palabra a Francisco Silva, que se reconectó. Francisco. Ahí, ¿me escuchan? Ahora sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Sí, me costó un poquito esto porque, bueno, ser ciego nunca es fácil. Quería retomar un tema que se trató anteriormente, solo para hacer una acotación y hacer una pregunta. El tema que se trató fue este de la diferencia del pedir permiso para hacer proyectos, por ejemplo, dentro de un territorio indígena versus un territorio no indígena. Creo que hay un concepto detrás, y que lo quiero encadenar con mi pregunta, que a veces se nos olvida, se nos va. Primero, en términos históricos, la pérdida del territorio mapuche tiene que ver con una aplicación, bueno, aparte de las guerras y la usurpación, tiene que ver con la generación de una ley y una aplicación de una ley de manera muy tramposa, que es la ley de la reducción indígena. De hecho, se aplicó literalmente al revés. Se le quitaron las tierras y se repartieron las tierras, y luego lo que sobró se le delegó a las comunidades mapuche del sur, entre otras comunidades indígenas. Entonces, ahí hay un problema de base desde donde parte el conflicto territorial y que heredamos de los gobiernos de principios del siglo pasado. En segundo lugar, esto de la circulación en territorio y de pedir permiso tiene que ver con posiciones especiales en las leyes que hacen alusión a la situación de desigualdad o desequilibrio que hay entre las partes. No es tramposo, uno podría decir, claro, ¿por qué yo le tengo que pedir permiso a un mapuche y un mapuche no me tiene que pedir permiso a mí? En términos personales, claro, eso es riesgoso ponerlo en una legislación. Sin embargo, aquí no es una persona contra otra persona.
es un Estado. Y hay Sí. derechos humanos que están detrás. Por algo que una persona mate a otra, se entiende como un asesinato, pero cuando se hace con la maquinaria del Estado se entiende como una violación de derechos humanos. Aquí la ley consagra la igualdad ante la ley, pero solo si existe una igualdad de situación. Y los pueblos indígenas, los pueblos originarios no tienen esa igualdad de situación, y menos ante el Estado. Entonces ahí hay que tener ojo con cómo uno aprecia estas situaciones y cómo las codifica. Como hay cuestiones de conceptos bien arraigados detrás de eso, quería consultarle a Sandra, agradeciendo también su posición y sus intervenciones, cómo más allá de este objetivo, no sé, pensemos que efectivamente se reconoce, se hace que Chile sea un Estado plurinacional, qué sé yo, pero más allá de eso, ¿cómo descolonizamos y cómo desracializamos las políticas públicas? ¿Cómo logramos cambiar, o en tu experiencia, Sandra, por dónde deberíamos partir? ¿Cuál debería ser el foco? ¿Dónde debiéramos concentrarnos para empezar a cambiar estas cuestiones de concepto que están sumamente arraigados en nuestras concepciones, en nuestro quehacer, en nuestro desenvolvimiento social, en nuestras relaciones, y que tienen que ver con esta colonización y racialización que es aprendida? ¿Por dónde partimos? ¿Por dónde crees tú que deberíamos partir? Sí. Muchas gracias por tu intervención y aclaración también respecto a cómo el sistema nos ha transformado hasta tal punto de que, digamos, hacemos que los otros no puedan ejercer también sus derechos, ¿ya? Entonces, yo creo que a veces es muy sutil, pero también nosotros ejercemos ese racismo y digamos, negamos algunos derechos que costó con sangre, con muerte, con la conquista de esos derechos que en Naciones Unidas quedaron ahí plasmados, y que menos mal que están ahí, porque de alguna forma nosotros también los podemos invocar, porque si no estuvieran también sería peor la situación. La colonialidad, cómo la sacamos de la mente de la gente, yo creo que ya se está haciendo se está dando unos pasos, y es hacer el ejercicio comunitario. Yo creo que de ahí va a surgir, digamos, una mirada de humanidad, porque nos hemos deshumanizado. Eso, digamos, es el fondo de todo. No es tan difícil, pero nos hemos deshumanizado. Y tenemos que autoanalizarnos, hacer una autocrítica en torno a qué también nosotros ya tenemos aquí metido en nuestro gen de este neoliberalismo, de cómo nosotros también miramos al otro, cómo lo estamos mirando también con ese prisma de tantos años que este modelo, digamos, está aquí imperando. Entonces, yo creo que tiene que ver con esa formación, ya, con ese salir de nosotros mismos y encontrarnos con el otro, ya. O sea, por ejemplo, los debates anteriores eran la multiculturalidad, la interculturalidad, y pasamos a la plurinacionalidad, ¿cierto? O sea, estamos aquí en un mundo, en una sociedad donde hay muchas culturas, hay subjetividades culturales que las desconocemos porque creemos que solamente existe la nuestra, ¿ya? Y bloqueamos las otras subjetividades. Entonces yo creo que eso tenemos que analizarnos, desde donde nosotros también estamos, digamos, contribuyendo a que la otra persona no sea. Como lo que dicen los teóricos de la epistemología del sur, del ser y no ser, ya es filosófico. Entonces, ¿dónde nosotros estamos? También haciendo o pensando o actuando de la misma forma y negando al otro. Entonces, tenemos que hacer ese acto de formación, de vida comunitaria, de solidaria, y podríamos llegar, o sea,
Están fracasando los estados colonialistas, están cayendo por los movimientos sociales, los movimientos de los jóvenes. Los jóvenes se están levantando y nos están mostrando, digamos, que hay una alternativa mejor que en la que nacieron ellos mismos. Así no es. Sandra, en esta perspectiva, perdón que continúe, porque me interesa mucho esto. En esta perspectiva, a ver, yo tengo mis propias respuestas a raíz de la experiencia. Yo personalmente creo que, por ejemplo, la consagración de los derechos colectivos podría ser un camino para poder dar vuelta a este tema, porque no los tenemos consagrados hoy en día. ¿Qué opinas tú de eso? Y por otra parte, en términos culturales, ¿cómo ustedes ven esta propuesta de cambio a la ley de monumentos nacionales, pasando a una ley de patrimonio cultural que está hoy en día ingresada al Congreso, que no cuenta con una consulta indígena y que se mete en aspectos culturales, materiales e inmateriales de los pueblos originarios hasta el fondo? Tuve que hacer me desconecté un poco de esto, pero porque tuve que desconectar mi computadora que se estaba acabando la batería. Pero lo último que alcancé a escuchar respecto a la ley de monumentos y patrimonio cultural, claro, hay un montón de leyes que debieron haber sido consultadas y no fueron consultadas, o fueron malamente consultadas, ¿ya? El Ministerio de la Cultura y las Artes también cumplió con un proceso consultivo que en el fondo igual no reunió todos los alcances que nosotros hubiéramos querido como pueblos indígenas, pero se creó el Ministerio de la Cultura, de las Culturas, porque antes era el Ministerio de la Cultura, de las culturas, donde entran todas las culturas, no solamente la cultura de los pueblos originarios. Ahora, la ley de patrimonio, anteriormente nosotros cuando se creó esta línea dentro del Ministerio de la Cultura, también fuimos críticos respecto a eso, de cómo una ley viene a regular los espacios ancestralmente ocupados por los pueblos indígenas. Y también a legalizar también que se puedan hacer actividades, no sé, acciones ahí, intervenciones que están en contra de las prácticas y de los valores de los pueblos originarios, en este caso del pueblo mapuche, ¿ya? Entonces ahí, obviamente que el pueblo mapuche tiene que pedir permiso. Esto mismo pasa con los lugares de... ¿cómo se llaman estos lugares? Como los parques nacionales, donde el mapuche tiene que pedir permiso frente a un lugar que anteriormente era para ceremonias propias del pueblo mapuche, ceremonias espirituales. Entonces hoy día tiene que pedir permiso para entrar a un parque nacional, entonces no hay una administración conjunta, respetando, digamos, la cosmovisión de las culturas. Yo creo que eso se aleja. Las leyes lo que hacen es eso, parcelar, fragmentar a los pueblos, fragmentarlos a través de estas leyes de cosas que saben que están en el derecho, pero que tienen que ponerle limitantes, porque igual eso trae algún tipo de beneficio para algunos grupos que están interesados en esas áreas. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Sandra, por la respuesta. Tengo dos personas más, Ariel Antillanca, y estaríamos cerrando con Michelle. Ariel, ¿estás como para tomar la palabra? Sí. ¿Se escucha? Sí. Ah, ya. Sí, se escucha. Mira, yo un poco volviendo atrás, porque yo escribí algo en el chat ahí de que no estaba de acuerdo con esta conceptualización de Estado plurinacional unitario, ya, que era un poco el énfasis que puso un señor que no me acuerdo el nombre ahí, pero cuando, o sea, de hecho es
una discusión teórica del año 1820 aproximadamente en parte del territorio mapuche que hoy día se llama Argentina, que el señor Rosa tenía un trato con los mapuches y una autonomía, y era un Estado federal. Y cuando en Chile, desde que nosotros nos educamos en los colegios, siempre se habla del Estado unitario, y conlleva eso a una ideología de sometimiento de todos aquellos que no piensan o piensan distinta a esta ideología del Estado nacional. Entonces, cuando uno plantea el tema del Estado plurinacional, tiene que ir aparejada una discusión respecto a esta racionalidad, si va a ser unitario o federal. Porque cuando es federal, las autonomías territoriales tiene más sentido, porque deja o se desmarca de lo que sería un Estado plurinacional unitario, centralizado, que uno lo escucha en los discursos de Piñera, o de Pinochet, y de todos los gobiernos que yo tengo conciencia. Pero cuando uno habla de un Estado distinto, la lógica del enfoque para ese Estado plurinacional tendría que ir en una discusión digamos, del tipo de Estado. Sandra, yo creo que por lo menos mi visión es cómo tratar de ver ese tema conceptual respecto al Estado unitario, Estado federal y Estado plurinacional. Esa sería mi pregunta. Ya. Nosotros yo creo que este debate como pueblo mapuche todavía no lo damos bien en profundidad respecto al Estado plurinacional y cómo se estructuraría, ¿no? Cómo se organizaría este Estado plurinacional o Estado. Estado plurinacional o un Estado que tiene varias naciones reconocidas o como decía anteriormente Jaime, sí, Jaime, parece, que decía que era como iba a ser como un conflicto el plantearse Estado-naciones. Estado-naciones. O sea, las naciones sean Estado. Ahora, en realidad yo creo que como pueblo mapuche no nos hemos dado ese debate de cómo estructurar o sea, primero, el que el reconocimiento sea como Estado plurinacional, ¿ya? Porque como están estos tratados con el Estado de Chile y con la Corona, la posición es que nosotros no necesitamos un reconocimiento constitucional porque ya tenemos, digamos, reconocida la autonomía como nación, ¿ya? Y una autonomía identitaria, una autonomía territorial. Y yo creo que las vertientes pueden ser, no sé, por lo que tú dices, que a lo mejor pueden ser estados federales, como en Estados Unidos. En verdad no puedo como desarrollar, digamos, un planteamiento respecto a cómo estructurar eso. Muchas gracias, Sandra. Ahora le damos la palabra a Michel. Hola, buenas noches. Y yo creo que, bueno, yo por lo menos me da la impresión de que los que estamos aquí, y afortunadamente en Chile también una gran mayoría ya empieza a estar consciente que apoyamos y creemos en la autodeterminación del pueblo mapuche, como creemos en la autodeterminación del pueblo kurdo, del pueblo armenio, del pueblo palestino. Pero mi pregunta es si nos puedes un poco, a grandes rasgos, describir las contradicciones internas del pueblo mapuche, porque, por ejemplo, con respecto al pueblo palestino, no es lo mismo que ese pueblo palestino sea dirigido, gobernado por Hamas, o por el Hezbolá, o por el Fatah, o por la OLP. No plantean como organización social, económica, política,
una misma opción. Y me imagino que la condición de mapuche no excluye la posibilidad de ser facho. O sea, me imagino que deben haber también mapuches reaccionarios, que lo que quieren es instaurar un sistema capitalista, incluso neoliberal. Yo entiendo los elementos culturales e identitarios que quizás son más colectivos y más comunitarios, pero me temo y sospecho, y por eso es la pregunta, que existen también dentro del pueblo mapuche tendencias bastante quizás capitalistas, neoliberales, bien de derecha e incluso medio fachas, ¿no? Sí, el universo, el espectro es amplio. El espectro es amplio. Sin embargo, nosotros desde nuestra, digamos, del trabajo que nosotros hemos desarrollado, siempre nos hemos planteado apegados a las prácticas ancestrales de gobernanza mapuche, ¿ya? Donde hay un LOF, donde cada uno tiene sus roles políticos, roles sociales, roles en educación, roles en salud, y donde nosotros sabemos qué ordenamiento jurídico nos podemos dar como pueblo originario, como pueblo mapuche, en este caso. Nosotros conocemos, sabemos qué necesitamos y qué no nos sirve en nuestra cultura. Sabemos lo que hablamos, sabemos de dónde venimos y sabemos para dónde queremos ir. Sabemos cuál es nuestra identidad transmitida generacionalmente y tenemos los principios como sólidos en ese sentido, ¿no? Es como la Biblia para el católico o el religioso. Nosotros también tenemos un código y ese código nos rige en nuestra forma de vida, desde nuestro nacimiento, desde nuestro nombre, desde el apellido que tenemos, que hoy es apellido, pero era nuestro nombre. Y ese nombre decía claramente qué es lo que tú tenías que hacer o quién eras dentro de este grupo comunitario. Y eso está vivo en la sangre de todos nosotros los mapuches, y me imagino que también debe correr en la gran mayoría de la población chilena también esta sangre que de alguna forma le dice que el camino es para allá, ¿ya? Es más humano, o sea, lo otro es ideológico, o sea, yo si soy más facho o menos facho, o más o menos, y de repente soy facho y cuando me conviene y cuando no soy del otro lado, entonces eso ya es ideológico del sistema, o que, no sé, yo absorbo o me siento un poco identificado, o que yo creo que puedo tener algo, una ventaja respecto a eso, porque a lo mejor renuncié o he ido olvidando esta formación o esta identidad de pueblo originario, pueblo mapuche. Pero nosotros tenemos claro cuáles son nuestras instituciones, y muchas de ellas a lo mejor en algunos lugares o en el fondo del alma de las personas se ha ido perdiendo, pero también está vivo en muchas de las comunidades de las que nosotros también respetamos y que escuchamos y que sabemos que son, digamos, nuestros consejeros y que nos van diciendo, vamos en esta línea. Y el discurso no ha cambiado, en el sentido de la autodeterminación, en el sentido de la... ¿Qué pasó? Se desconectó Sandra. A lo mejor se le desconectó o se le puede haber terminado la batería. No, es que conectó el cargador, así que no creo que haya sido la batería, tiene que haber sido otra anomalía. Esperemos un momentito para ver si se puede reconectar. Dentro de los participantes, claro, no me estaría apareciendo Sandra dentro de los participantes. Pues, se le puede haber ido la conexión a lo mejor. Capaz que se haya cortado hasta la luz en la nueva región. Puede ser, puede ser. Todo puede pasar. Todo puede ser en este país. Sobre todo con estas charlas en vivo y
de acuerdo a las condiciones actuales. En todo caso, una genialidad, Cristian, esto de las charlas en línea y Sí, virtuales. sí, ha estado muy bueno, muy bueno. Esta pandemia se está prestando para todo. Exacto, Javier. Justamente. Para darse cuenta de muchas cosas. Sí, sí, por supuesto. Justamente, ojalá que se pueda reconectar Sandra de alguna forma. Me avisa que se le apagó el computador. Ay, ¿Ya? Y a ver si le pregunté si la esperábamos o iba a tener más inconvenientes, pero no más. Ahí viene, ahí viene. Vamos. Ahí. Hagamos fuerza para que. Ahí está Sandra, está apareciendo. Sandra. Tiene que activar el micrófono. Activa tu micrófono, Sandra, por favor. Está activado. Ya, ahí sí, ahí te ahí se escuchamos. escucha. Bien, bien. Continuamos. Grande, entonces. grande, Sandra. Se está descargando. Tengo problemas con la conexión a la corriente. No sé si ese quedó era el tema, completa tema eléctrico. tu respuesta, Sandra. Sí, porque yo creo que sí, no sé, Michelle. Michelle. Bueno, más o menos, porque yo creo que hay que identificar también a los enemigos internos. Pienso que ustedes los tienen también, como los tenemos nosotros y como lo tienen todos los pueblos. Bueno, el enemigo interno se convierte en enemigo interno cada vez que atenta contra nuestra autonomía y nuestra identidad. Ese es el enemigo interno, claramente identificable. Si ese atenta contra nuestra autonomía como pueblo y contra nuestra propia identidad, siendo a lo mejor miembro del pueblo mapuche, es nuestro enemigo interno. Muchas gracias, Sandra. Así de todo corazón, en realidad te agradecemos por me voy a permitir en el fondo a nombre del movimiento agradecerte y a modo de, no sé, de mensaje final, me gustaría preguntarte o bien que tú nos dijeras tu opinión de, bueno, a partir del 18 de octubre surgieron muchos movimientos, uno de los cuales somos nosotros, entre los cuales tomamos la bandera mapuche como una de las causas de los movimientos. En lo que tú piensas, ¿cuál debiera ser como el espíritu en relación a eso, a la causa mapuche, que tendríamos que tener los movimientos que salimos a partir del 18 de octubre? Y la otra consulta es si podemos compartir esta presentación. Sí, partimos por la última, sí, la puede compartir, no hay problema. Todo cuanto Gracias. ayude a despejar, o sea, a conocer nuestra visión como pueblo, es importante que todos puedan acceder a esta visión, que no es la visión del pueblo mapuche, yo no me puedo arrogar eso, pero sí en torno a temas como que se debaten como pueblo y que igual tienen que seguir nosotros avanzando también en eso de comunicarnos entre nosotros, porque igual hoy día los escenarios han cambiado para todos, y para los pueblos indígenas también, y el pueblo mapuche también ha cambiado el escenario. Con esto del movimiento, que nosotros agradecemos enormemente a los estudiantes, a todos ustedes que también siguen, digamos, realizando estos conversatorios, nosotros agradecidos por eso, porque fortalece más digamos, nuestra lucha como pueblo, la fortalece aún más.
nos sentimos acompañados, nos sentimos comprendidos y en esto, digamos, vamos a ir todos juntos, porque también la lucha de la sociedad, de los muchachos, es la lucha también del pueblo mapuche, porque nosotros también estamos metidos acá, estamos con el alma en los dos lados, ¿ya? La otra pregunta era, ¿no fue? ¿Cuál debiera ser, bueno, nuestro espíritu para continuar también trabajando como una de las causas, la causa mapuche, dentro de nuestro movimiento? Sí. Bueno, acá nosotros tenemos nuestras autoridades ancestrales, nuestros chachay, nuestros papás, son figuras políticas para el pueblo mapuche y ellos también nos van dando a nosotros, digamos, nos van mostrando el camino que debemos dar, los pasos que tenemos que ir dando. Nosotros también hemos obtenido un conocimiento de la sociedad en general, de nuestra formación profesional, de nuestra vida activa como dirigente y todo eso, pero no es suficiente. Nosotros siempre recurrimos a nuestras autoridades ancestrales para que nos vayan diciendo más o menos esto, tendríamos que trabajarlo de esta manera. Y yo creo que también esta conversación, digamos, es acercar un poco en el respeto la posición, el pensamiento que nosotros tenemos como pueblo mapuche. Yo creo que así debe ser, digamos, cómo nos articulemos, cómo nos coordinemos en esta lucha que tenemos. Vuelvo a agradecer tus palabras, todas las explicaciones, las respuestas. Que seguir en contacto y bueno, agradecemos también a todas las personas que participaron en este conversatorio, que ha sido súper enriquecedor y no sé, yo creo que nos vamos como contentos. Yo me voy muy contento. Gracias. Aprovecho de dejar invitados para el próximo conversatorio que se va a realizar el lunes 1 de junio. Vamos a don Julio Pinto, que es historiador chileno, especializado en política social, Premio Nacional de Historia 2016, quien nos hará un breve recorrido por la historia constitucional de Chile, deteniéndose particularmente en la coyuntura política y los desafíos que enfrenta hoy el movimiento social. Y pro mapuche. De todas maneras. Así que volvemos a agradecer a Sandra, a todos, y bueno, damos muy buenas noches y nos vemos en el próximo conversatorio. Genial, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Excelente. Gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias. Para la quinta región. Gracias. Fuerza a todos. Fuerza. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Gracias a ustedes.